Pero él está en SmackDown este próximo viernes y yo estoy más que emocionado de que Roman Reigns esté en SmackDown este viernes porque yo voy a estar ahí también. Mis buenos panas mayulleros, yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez y esto es lo que pasa ahora aquí en WWE en el viernes de SmackDown, con todo lo que necesitan saber antes de que el show azul comience. ¿Están listos? ¿Seguro? Cabalga. Mira, Jay se está acercando y yo ya tengo que admitir que no sé ni para qué. Oye. ¿A favor de quién? ¿Cómo que a favor de quién, chico? ¿Con quién nació? ¿Con quién nació? Lo dijo Jimmy. Cuando tú estás adolorido, yo estoy adolorido. Ahora sí vas a tomar la decisión correcta, Jay. El Luba para Sami Zayn. Ahora sí vas a tomar la decisión correcta, ¿verdad, Jay? Mira, Jimmy Uso se acaba de llevar. Ya no sé ni lo que digo, pero por favor. En un mensaje entregado por el consejero especial Paul Heyman, el campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns, le dejó en claro a Jimmy Uso que se encargara de la situación de Jey Uso o si no, el jefe tribal se encargaría personalmente cuando regrese a SmackDown. Sin embargo, después de que Jey no pudo ayudar a su hermano durante el altercado de Jimmy con Sami Zayn la semana pasada, el linaje parece más inestable que nunca. Pero los problemas del campeón no terminan ahí. ¡Oh, no! Pues el lunes pasado en Raw, su rival para WrestleMania, Cody Rhodes, dijo que estaba feliz de que Reigns regresara a SmackDown esta noche porque él también estaría allí. ¿Cómo reaccionará el jefe de la mesa ante la agitación sin precedentes que ha sacudido al linaje? ¿Qué sucederá cuando Reigns y Rhodes se encuentren en la marca azul de camino a su enfrentamiento por el título en WrestleMania? ¿La isla de la relevancia volverá a ser la misma? Imposible perderse el show azul esta noche. Para averiguarlo, I challenge Rhea Ripley to a match next week. Some might say that's crazy. Some might even say that that is insane. But Megan, that is exactly what I live for. Watch me. aunque Liv Morgan reconoce la grandeza de Rhea Ripley, está dispuesta a demostrar que la ganadora de Royal Rumble 2023 no es imparable. Las dos superestrellas entraron en primero y segundo lugar en el Royal Rumble femenino, pero fue la pesadilla quien hizo todo lo posible para ganar su lugar en WrestleMania. Esta noche Morgan se medirá ante Ripley en un mano a mano que promete ser un enfrentamiento explosivo. ¿Tendrá Liv lo que se necesita para derrotar a Rhea Ripley? No. Bueno, sin embargo, Tegan Nox dice algo diferente, ¿no? ¿Qué? Le dijo que la iba a respaldar y aquí está velándole la espalda muy bien. Tegan Nox acaba de sacar del ring a la mujer más mala del planeta. Mira, ni siquiera sabe quién es esta. Además, luego de la intervención de Tegan Nox para rescatar a Natalya del castigo de Ronda Rousey y Shayna Baszler, la mujer más mala del planeta quedó prendida contra Tegan. ¡Ay, mamá! ¿Buscará castigarla por su insolencia? La semana pasada, Drew McIntyre se hizo presente durante el combate de Imperium. Luego, en SmackDown Lowdown, dejó en claro que quiere enfrentar a Gunther en WrestleMania 39 por el campeonato intercontinental. Báilame ese trompo en la uña, pero ¿responderá el general del ring al reto del guerrero escocés? Averigüen qué pasará esta noche cuando SmackDown esté al aire en vivo a las 7 p.m. hora de México, 8 p.m. Perú y Colombia y 10 p.m. en Chile y Argentina. Y en los Estados Unidos sintoniza Fox Deportes a las 8 p.m. hora del este para disfrutarlo todito en español. ¡Cabalga!